Bueno, arrancamos con el curso. Como siempre, para hacer una breve introducción, todos vinimos hasta acá y ¿qué es lo que hicimos? Cruzamos una calle, ¿no? Bueno, calle es una palabra que el español toma directamente del latín, de un término que es calvis, que a su vez viene de otra palabra latina que es calcis, que era el talón de los animales. Porque calis para los latinos era el espacio que se apisonaba con el talón de los animales. Inclusive calquis y calle está emparentada con calzado, calzada, que tiene la misma raíz, ¿no? Cruzamos por una esquina. Esquina es una palabra que tiene en la lengua española más o menos unos 1400 años, porque no deriva directamente del latín, sino que deriva del visigodo, es decir, del germánico, de un término que es esquina, como raíz que designaba los huesos o la madera que estaba torcida, ¿no? De la misma raíz de esquina viene esquema, que también es una palabra de origen, obviamente, germánico. También para llegar acá cruzamos una vereda. Vereda también es término latino. Viene de Veredus, que era el nombre del caballo que se utilizaba para la carga, es decir, para llevar fardos y demás. De Veredus viene vereda, que es el espacio que usaban los caballos. El caminito, exacto. Los españoles dejaron de usar el término vereda hace más o menos, los españoles peninsulares, ¿no? Más o menos unos 200 o 300 años. Ellos siguen usando otro término que lo dijeron por acá, acera. Acera es un apócope porque perdió la F inicial de facera, que a su vez viene de faz, del que viene fachada. Se decía acera porque era el espacio que estaba antes de la fachada de las casas. Y seguramente cuando llegaron acá se cruzaron por algún semáforo. Semáforo es un término que está en la lengua, empezando por el inglés, desde hace exactamente 150 años. Porque en el año 2019 el término cumplió 150 años. ¿Y qué significa semáforo? Bien, cuando los ingleses tuvieron que diseñar la señalética, como le llaman ahora, o las señales, para los ferrocarriles. Ustedes saben que Inglaterra fue una de las grandes potencias que generó ferrocarriles en todo el mundo, dejando de lado todo lo que tiene que ver con dominación, cuestión económica y todo, inclusive en otro país. Entonces, para la señalética utilizaron los códigos de colores que ya existían en el transporte marítimo. Tomaron los mismos colores y los llevaron al ferrocarril. Hace 150 años comenzaban a transitar por Londres los primeros carros a motor, los primeros autos. Entonces, para poder generar una señal para los autos, como siempre pasa con el ser humano, y va a ser uno de los temas del curso, tomaron los colores del ferrocarril que a su vez los habían tomado del transporte de barcos. Con la mala suerte de que, como no tenían todavía luz eléctrica, tenían luz a gas. Entonces eran unos cartones que se iban moviendo con los colores y obviamente los movía una persona. Al mes de que pusieron el semáforo en Londres, explotó y mató al que lo manejaba. De todas maneras, la idea quedó y una década y media, 2 décadas más tarde se impuso en Estados Unidos, en donde ya había
una gran cantidad de coches circulando. Entonces, esa cosa que estaba allí, que tenía los colores para dar paso, el detengas, etcétera, etcétera, tenían que dar un nombre y recurrieron al griego y lo llamaron semáforo. ¿Qué significa eso? Semáforo tiene dos partes, sema por un lado y foro por el otro. Ese foro, que no es lo mismo que el foro romano, que tiene otra raíz, viene de un verbo griego que es el verbo foros, que significa llevar, tener, portar si quiere. En español lo hemos usado mucho en un término que es fero, fera, ferífero. Por ejemplo, ¿cómo se dice cuando algo tiene agua? Acuífero. Cuando tiene oro, aurífero. Cuando tiene madera, lo llaman maderífero, por ejemplo. Bien. Entonces, ese foro es lo que lleva o porta algo. ¿Y qué lleva o porta un semáforo? Sema. ¿Qué es sema? Sema es significado. De ahí viene semántica y todo lo demás. Entonces, el semáforo es, de todas las palabras que hemos dicho, la más reciente en nuestra lengua. Y fíjense la cantidad de orígenes distintos. Y aún así, todavía no hemos tomado todas las fuentes que tiene la lengua española, que tiene multiplicidad de fuentes como tienen todas las lenguas modernas, digamos, ¿no? Entonces, la idea en este curso es de analizar esta cuestión del origen de las palabras, etc., pero fundamentalmente analizar la lengua como un fenómeno social y psíquico. Es decir, cómo el ser humano hace para aprender y para nominar, es decir, nombrar aquello que le es desconocido. La etimología nos ayuda a eso, a poder reconstruir los procesos por los cuales los que nos antecedieron nombraron las cosas, a veces heredadas de otra lengua, a veces dándole un nombre en función de lo que ya conocían, y el proceso por el cual durante generaciones esa palabra se impuso, incluso a veces frente a otras palabras que también existieron y que se perdieron, o que se conservaron en sitios muy pero muy particulares del lenguaje, por ejemplo los nombres propios, ¿no? Hay muchos nombres propios que son prácticamente únicos, ¿no? Por ejemplo, el latín tiene un verbo que es el verbo fasfari, de donde viene nuestro hablar, pero de una partícula latina deriva un término que solamente se conservó en un adjetivo y en un nombre propio, que es Facundo y Facundia. Si ustedes buscan Facundia van a encontrar la capacidad para hablar, y Facundo etimológicamente significa aquel que habla bien, el que tiene buena oratoria, ¿no? Y se conservó en ese nombre. El resto se perdió como término o fueron sustituidos por otras palabras, por otras tradiciones, si quieren. Y eso que en las generaciones pasadas no existían los medios de comunicación que imponen mucho más rápidamente los términos. Ustedes piensen que un término en la península ibérica o incluso en América puede tardar siglos en imponerse. Ahora nosotros podemos generar términos prácticamente en forma instantánea, porque los medios de comunicación son un gran instrumento como para homogeneizar, ¿no? Lo cual es un peligro por un lado, pero por otro lado es un proceso normal y natural en la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es un código convencional. ¿Por qué es convencional? Porque es aceptado por todos. Ese es el significado de convención. Un gran teórico, que fue el primer teórico moderno o científico del lenguaje,
que es Ferdinand de Saussure, un suizo que a principios del siglo pasado, del siglo XX, crea la semiótica o ciencia de los signos lingüísticos. Científicamente, él decía, la lengua es algo que existe juntando la mente de todos los hablantes. La lengua está en todas nuestras cabezas, digamos, ¿no? Obviamente los textos escritos, en la televisión, en todos lados, ¿no? Y él dice, y si cualquiera de nosotros quisiera imponer al resto un cambio, no lo podría hacer, porque los cambios son aceptados, muchas veces inconscientemente, ¿no? Por eso que él dice que la lengua es inmutable porque no cambia, pero es mutable en el tiempo porque se va adecuando a las necesidades de los hablantes. Y acá llegamos a otro gran teórico, que es Noam Chomsky, al cual conocerán por todo lo que ha escrito contra el capitalismo y demás, pese a que él vive y gana muy bien con el capitalismo. Noam Chomsky escribe en la década del 50 su tesis doctoral, que llama Aspectos para una nueva teoría del lenguaje, contratado por el gobierno de Estados Unidos. En esa época lo contratan para intentar construir una teoría o un dispositivo que logre que las computadoras entiendan el lenguaje humano, porque acuérdense que las computadoras, hasta hace un par de décadas, tenían un lenguaje propio. COBOL, etcétera, etcétera, que lo siguen teniendo, por supuesto, pero no tenían capacidad de entender una lengua humana. Chomsky fue el que dio el puntapié y la teoría para que las computadoras puedan entender cualquier lenguaje humano o llamado también lenguas naturales. Chomsky lo que dice, aparte de eso, es que todos nacemos con lo que llama una competencia natural, que él dice que es genética, es decir, que están en nuestros genes, para comunicarnos y para aprender cualquier lenguaje humano. Entonces, él dice, los seres humanos tienen competencia comunicativa. ¿Qué es la competencia comunicativa? Es la capacidad para recibir o entender y emitir mensajes en un código, en una comunidad determinada. Dicho de otra manera, cualquiera de nosotros, de nosotras, podemos entender cualquier mensaje que se dice en esta ciudad, en mi barrio, en mi casa. Y obviamente en mi país y en cualquier país en que se hable lengua española. Ustedes me dirán, bueno, pero, qué sé yo, en Salta los chupa-chupa los llaman pigulines y acá no, bueno. Por eso que yo dije en mi casa, porque así lo vamos construyendo. Nosotros en nuestra casa, en nuestra comunidad más pequeña, tenemos códigos propios, que se llaman idiolectos o sociolectos. En la ciudad tenemos, o a lo mejor en un club, en donde formamos comunidad, tenemos algunas palabras propias. En la ciudad también. ¿Por qué? Porque hay medios de comunicación, hay historia, qué sé yo, en el país, etcétera, etcétera. Pero todos tenemos competencia comunicativa. Es decir, independientemente de esos espacios que pueden ser particulares, podemos emitir y entender. Es decir, entender y hacernos entender. Para eso necesitamos un código común, porque si cada uno hablara como quisiera, en lo fundamental, no nos entenderíamos. Justamente el gran desafío que tuvo la raza humana, por llamarla de alguna manera, cuando en algún momento, hace ya más de 50.000 años, dejamos, o que éramos todavía monos, nuestro aparato fonador bajó y se instaló de tal manera que pudo empezar a sonar, fue convertir esos sonidos que eran ruidos en algo significativo, es decir, poder pactar el hecho de tener una lengua común o un registro común. Todo eso es lo que vamos a intentar charlar en este curso, las formas en que de alguna manera hemos llegado hoy a tener un idioma, un lenguaje, o como lo quieran llamar, los mecanismos por los cuales
todos nuestros antepasados pactaron muchas veces inconscientemente nombrar a las cosas de una determinada manera y cómo podemos, como usuarios del lenguaje, reflexionar sobre el lenguaje, porque, como diría Chomsky, todos nosotros podemos hablar casi sin pensar, cosa que no es así, porque de hecho pensamos, hay operaciones mentales para todo esto. Pero no siempre nos hemos detenido a pensar y a reflexionar sobre el lenguaje, lo que llama metalenguaje, es decir, volver sobre la propia lengua y reflexionar sobre ella. Eso es un poco lo que vamos a hacer en el curso, y vamos a empezar con dos ejemplos tomados al azar que de alguna manera nos puede ayudar. Vamos a tomar un verbo que es bastante o medianamente utilizado, que es el verbo denigrar. Sí. A ver si podemos. A ver, igual esto es un ejemplo. El verbo denigrar. Bueno, a esta de la vamos a sacar porque es una preposición. ¿Se acuerdan de las viejas preposiciones? Ante, acá, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Ante, bajo, para, con, contra, de, hacia, bien. Sigan. Hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Ahora incluso han añadido algunas cosas. Bueno, a este B lo vamos a sacar. AR, saben ustedes que es el formante propio de los infinitivos, ¿no? Entonces también lo vamos a sacar, pero para que sea más fácil, vamos a conjugar el verbo, ¿va? Vamos a ponerlo en primera persona del presente del indicativo, denigro. Le saco el de. ¿Qué me queda? ¿Y qué es nigro? Negro. Ahí está, tal cual. Del latín niger, nigris, denigrar significa hacer a alguien negro, oscurecerlo, mancharlo. ¿Por qué? Porque culturalmente la raíz de todo lo que tiene que ver con lo negro y con lo oscuro es algo no prestigioso, algo malo. Entonces, sin pensarlo, cuando uno le dice a otro, cuando usamos esto es denigrante, vos me estás denigrando o lo denigrás, en realidad nosotros estamos diciendo que lo está convirtiendo en un negro. Fíjense que la propia palabra en realidad es una palabra que tiene un gran prejuicio. ¿Eh? ¿Cómo? Obvio, claro, por eso, pero está en la propia raíz de la palabra. Denigrar significa hacer a alguien negro. Obviamente los latinos también tenían este término y el concepto de negro para ellos era otro, no era el nuestro, aunque los latinos conocían a los negros porque tenían esclavos nubios y todo lo demás, y los egipcios también. Los egipcios llegaron a tener hasta gobernantes negros porque eran africanos, ¿no? Pero recién cuando nosotros nos ponemos a pensar esto, encontramos que hay una gran cantidad de términos que son culturales y que usamos casi inconscientemente. Vamos a tomar otro con la misma raíz, defenestrar. Defenestrar. Otra vez, sacamos el de, sacamos el ar, ¿y qué queda? Fenestra o fenestra. Claro, ¿cómo se dice ventana en italiano? Finestra. ¿Y en francés? Fenestra. Bueno, el español lo cambió. ¿Por qué? Porque el español toma la tradición inglesa que toma window, exacto, es decir, ventana viene de viento. Pero para los latinos ventana se decía fenestra. Entonces,
el término solamente quedó del latín en este verbo. ¿Y qué significa defenestrar? Tirar a alguien por la ventana. Cosa que se hacía bastante usualmente cuando se quería eliminar a alguien, fundamentalmente de zonas altas, castillos, palacios, etcétera, etcétera. Ustedes fíjense que este verbo, que usamos relativamente bastante, conlleva toda la cuestión cultural, como dice muy bien ella, y que reconstruimos si lo comparamos con otras lenguas emparentadas con el español. ¿Por qué? Porque el término se perdió y quedó escondidito en ese verbo y en el resto se pierde, cosa que es bastante común por otro lado. Entonces hay toda una carga ideológica, semántica en muchos de los términos que nosotros usamos y que no siempre, o de los cuales no siempre somos conscientes porque no los pensamos. No los pensamos conscientemente, obviamente si los usamos es porque los pensamos. En lingüística diríamos los categorizamos, es decir, de todo el repertorio que hay, en cuestión de milisegundos tomamos un término, cuando nosotros estamos hablando, tomamos y construimos sobre esa base, muy rápidamente. Lo cual también es fundamental como operación mental, por lo que decía Chomsky, para poder entender. Si nosotros tardáramos 1, 2, 3 segundos en entender cada cosa que escuchamos, no podríamos comunicarnos, porque no entenderíamos. Entonces, el proceso es de un ida y vuelta. Nosotros tenemos como una especie de gran biblioteca de términos y los tomamos o hacemos referencia a ellos en el mismo acto en que estamos enunciando el discurso. Y nos damos cuenta de ello cuando pensamos sin hablar, pensamos en tiempo real. Inclusive, para hacer un ejercicio, las invito a que cuando alguien esté hablando, por ejemplo yo, repitan lo que yo digo en el mismo momento en que yo lo digo, y lo van a poder hacer. Lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano, el cerebro humano tiene una comprensión de todo esto que ya le es innata. Ya nadie niega lo que dice Chomsky, que el lenguaje está codificado genéticamente. De hecho, cada vez más estamos descubriendo que el conocimiento humano y montones de otras cosas están genéticamente codificados. Por ejemplo, nuestra relación con las mascotas, fundamentalmente con los perros. En el perro y en nosotros está genéticamente codificado. El ser humano reacciona ante un perro y el perro ante el ser humano. ¿Por qué? Porque hay miles de generaciones que han impreso información genética y que nos llega desde antes de nacer. Con el lenguaje pasa lo mismo. Chomsky, justamente, en la década del 50, tiene un famoso debate con un psicólogo norteamericano que se llamaba Skinner, a lo mejor lo han escuchado, el padre del conductismo. Skinner decía, su teoría era la conductista, no podemos saber cómo son los procesos mentales, y el hombre reacciona por estímulo-respuesta, reforzamiento del estímulo-respuesta. Por eso es que hemos tenido décadas de una pedagogía del garrote. El chico nace, no nace diestro, sino que nace zurdo. ¿Qué hacemos? Le atamos la mano, se la ponemos atrás, y si quiere escribir con la mano izquierda, le pegamos la mano. Es tartamudo, qué sé yo, le pegamos en la cabeza cada vez que... Entonces, ante el estímulo negativo, el chico o aprende o aprende. La vieja, la letra con sangre entra, siendo que a partir de Piaget para acá, sabemos que en realidad los seres humanos construimos el conocimiento sobre la base, sí, de procesos que son genéticos. Pero bueno, cuando Skinner decía todas estas barbaridades,
que en realidad muchos pedagogos todavía sostienen en Estados Unidos y en otros lugares, porque cuidado que todavía hay gente que plantea esto de que hay que reforzar, de que el tipo tomen el cuaderno, hagan 100.000 circulitos para tener motricidad fina y todo tipo de cosas. Chomsky dice, no, si nosotros tomamos el lenguaje, pero esto es válido, dice Chomsky, para todo el conocimiento, pero el lenguaje tiene la particularidad, a diferencia de aprender la pintura, la música, qué sé yo, que nosotros podemos verificarlo, ¿no? Porque podemos verificar claramente el lenguaje. Entonces Chomsky dice, no es como dice Skinner, debe existir algo que en el lenguaje que esté genéticamente codificado. ¿Por qué? Dice. Por 2 o 3 motivos. Primero, los niños aprenden el lenguaje del lugar donde viven, no el lenguaje en donde nacieron. Pero sí nacen con capacidad para aprender cualquier lenguaje. Si un chico nace en Rosario y uno lo lleva a Moscú, independientemente de la guerra, va a aprender ruso, no va a aprender español. Si lo llevamos a Francia, va a aprender francés, y además el francés de la región donde esté, no un francés estándar. Además de esa capacidad para aprender cualquier lenguaje natural, el chico aprende muy rápidamente, siendo que el estímulo que recibe es muy pobre. ¿Qué significa esto? El chico no escribe ni lee, pero sí escucha. Y nosotros en el lenguaje oral, como el lenguaje oral tiene la particularidad de que se completa por otro lenguaje, por otros códigos, por ejemplo esto que yo estoy haciendo con las manos, lo que se llama lo suprasegmental, es decir, el tono, los gestos, la cara, etc. Nosotros no usamos ni frases completas, ni usamos toda la información necesaria. ¿Por qué? Porque el contexto y la cara y todo lo demás nos está dando la pauta. Si ustedes aprendieron inglés alguna vez, con el método de hace 20 o 30 años, les hacían decir las oraciones completas, las famosas oraciones o las preguntas sí o, las yes no question, les decía, ¿vino María a cenar? Sí, María vino a cenar. No, nosotros no hablamos así. Nosotros de pedo, como dicen en el barrio, que decimos sí o no. ¿Vino María? Sí. ¿Vino María? El chico con eso aprende. Con un estímulo incompleto, con un estímulo pobre, si quiere, y cualquier lengua del mundo. Entonces Chomsky dice, entonces los seres humanos nacemos con capacidad genética para aprender cualquier lengua del mundo. Debe existir en nuestros genes una estructura lingüística común a todas las lenguas, a todas, que está ahí presente en nuestros genes cuando nacemos. Cuando el chico escucha la lengua particular o el lenguaje particular de su comunidad, ahí él dice, produce un efecto gatillador, es decir, que el medio, ese lenguaje, le gatilla en el cerebro las características de la lengua que se habla allí. Entonces, habilita lo que escucha e inhibe lo que no escucha. ¿Por qué? Porque en última instancia, si puede aprender cualquier lengua, en la cabeza tiene todos los lenguajes posibles. Y eso está comprobado. Los niños que nacen en sociedades multilingües, Canadá, Suiza, etc., aprenden 2, 3 idiomas al mismo tiempo y sin problema. Lenguas distintas como el italiano, el alemán o el francés y el inglés. ¿Y eso por qué? Porque justamente cuanto más niños somos, mayor capacidad tenemos, porque estamos todavía con la estructura, si quieren, del lenguaje o la estructura genética sin estar cerrada. Más grandes nos hacemos, más fosilizamos nuestra capacidad de generar nuevas lenguas. Por eso es que cuando ya somos grandes y aprendemos una lengua nueva, tenemos que empezar a razonarla, salvo que estemos en lo que se llama los métodos de aprendizaje por inmersión, es decir, que me ponen en medio del país y aprendo o me vuelvo a... No
tengo otra opción. Entonces, el lenguaje sería una de las capacidades humanas que están codificadas como un montón de otras cuestiones que tenemos, por lo cual, de alguna manera, nosotros estamos actualizando lo que aprendieron y transmitieron miles de generaciones antes que nosotros. De alguna manera, nosotros tenemos genes que se retrotraen a los primeros homínidos, es decir, cuando nos separamos de los monos para ser más o menos lo que somos ahora, digamos. Y eso en última instancia, como todo proceso, es un proceso productivo, potente, fuerte cuando es simple. Y si nos ponemos a pensar o a analizar el proceso o los procesos del lenguaje por los cuales nosotros y todas las generaciones previas nominamos las cosas, le damos nombres a las cosas, son muy simples, muy simples. Que es un poco lo que vamos a intentar charlar en este curso, desde lo que tiene que ver con los componentes del lenguaje, la historia del lenguaje, que llama la etimología, de etimólogos, lenguaje sobre la verdad, eso es lo que significa etimología, o sobre lo verdadero. Y también vamos a ir y venir con muchos de los productos del lenguaje, fundamentalmente, ¿qué cosa? La literatura, ¿no? El texto escrito con función poética, ¿no? que es muy interesante. ¿Por qué? Porque la poesía o lo poético como función tiene dos o tres particularidades. Primero, la poesía es imagen y es ritmo. Lo poético es imagen y es ritmo. Piensen, por ejemplo, en Los Heraldos Negros de César Vallejo, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, como del odio de Dios. Uno siente eso y dice, como del odio de Dios, como un pan que en el horno se nos quema. Son los atilas del alma, es decir, imágenes, ¿no? También la poesía trabaja al borde de lo que es la ambigüedad, es decir, para crear esa imagen trabaja al borde o intentando forzar el lenguaje, y también trabajando con lo que llama la materialidad del lenguaje, porque el lenguaje tiene, bueno, ustedes saben, un componente fundamental que es el sonido, que es material. ¿Cómo se instancia el sonido? A través de las letras que se escriben. Por eso es que, sí, eso, voy a dar un ejemplo medio pavo, pero que lo usaron mucho los poetas, que se llaman visuales, ¿no? Por ejemplo, si me escribo lluvia y pongo la I para abajo, lluvia con la I para abajo, estoy haciendo que la I llueva. Bueno, eso usa también parte de la materialidad de la escritura y de la poesía, pero la materialidad fundamentalmente se usa con el sonido, y tienen montones de ejemplos, ¿no? Piensen en Sonatina de Rubén Darío, ¿no? La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado en su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. Fíjense cómo va construyendo y usando el sonido, pero no de cualquier manera, usa el sonido de tal manera que en el nivel de la significación no sea una estupidez, y a su vez el sonido
reproduzca en nosotros, claro, otro código y nos evoque otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tienen el jilguero de... se me fue el nombre. Está en la geografía lírica, bueno, es un poeta argentino, dice: uno canta el jilguerillo ufano, canta, y al son peregrino, trigo nuevo de la trilla tritura el vidrio del trino. Entonces uno dice, el trino es una aliteración, y estamos usando la materialidad, pero tiene significado. Decir que no digo cignero era un verdulero porque suena. No. Ahí está el arte de lo poético, que nos ayuda también a entender ciertos fenómenos que tiene el lenguaje. Bien. Bueno, vamos a ver un poco la hora, porque si no se nos va a ir. No, estamos bien. Muy bien. Entonces, vamos a tomar, por supuesto, la lengua española. Digo español y no castellano porque incluyo todo lo que es la hispanofonía, digamos, todo, no solo lo que pasaba en Castilla. Y constantemente vamos a ir y venir con otras lenguas, algunas emparentadas, otras no, justamente para poder vislumbrar los fenómenos que en el español produjeron procesos de nominalización, es decir, de dar nombres que son distintos en otras lenguas. Muy bien. Para lo cual vamos a repasar muy rápidamente algunos hitos importantes de lo que es la historia del español, fundamentalmente, obviamente, empezando por la península ibérica, obviamente. En el siglo III a.C. se da la invasión, por decirlo de alguna manera, que se va a verificar hasta el siglo I a.C., en que ya se consolida, de los romanos en la península ibérica. ¿Qué tenían los romanos? Obviamente los romanos hablaban latín. En el siglo V, un pueblo que llegó del norte al centro de Italia, Lacio, de ahí Lacio en latín se dice Latium, de ahí viene Latinus, el que está en el Lacio. Y este pueblo era un pueblo indoeuropeo. ¿Qué significa esto? Durante muchos siglos los lingüistas encontraron que el latín y el griego, como lenguas antiguas, tenían algún pasado común, porque muchos términos eran parecidos, fundamentalmente los términos que son más antiguos en toda lengua. Por ejemplo, los términos que tienen que ver con el parentesco. En general, lo que tiene que ver con la casa, con la intimidad y todo lo demás, son términos muy antiguos, porque son los primeros que necesita una lengua determinar para poder vivir. Si nosotros nos pusiéramos ahora para decir, vamos a crear un lenguaje, ¿qué es lo que tenemos que nombrar primero? Algunos dirán el dinero, etcétera, etcétera, pero muchos dirán las relaciones, ¿cómo vamos a llamar al padre, al hermano, a la madre? Bueno, ahí determinaron que esos términos de parentesco, por ejemplo, mater, mater, pater, pater, algunos términos aislados, por ejemplo, el nombre de el lobo, estamos hablando de pueblos que eran nómades pero que tenían ganado, entonces se tenían que proteger contra los lobos. Lobo en latín se dice lupus, de ahí viene lupa, como loba, etc. Y en griego se dice lykos, que es muy parecido, de ahí y licantropía, ¿no? Que es el hombre lobo, de licanthropos, anthropos es hombre en griego, lykos, lobo. El licántropo es el hombre lobo y la licantropía es
la enfermedad que se decía que tenía el hombre lobo. Entonces dice, deben tener algún origen común. Y ahí quedaron. Hacia el siglo XIX se redescubre una obra muy antigua de un gramático hindú que se llamaba Panini, que lo escribió antes del siglo IV a.C., con un estudio sobre el sánscrito de los libros sagrados hindúes, el sánscrito védico y demás. Y ahí, cuando ya tuvieron el sánscrito, el griego, el latín y otras lenguas antiguas, el proto-germánico, el proto-eslavo, reconstruyeron y dijeron, claro, todas estas lenguas tienen un origen común. Entonces, debe existir un pueblo en estadio prehistórico, es decir, antes de que tuvieran instancia escrita, porque ustedes recuerdan que la prehistoria es el periodo de la historia anterior a la escritura, que vivió en el centro de Europa y cerca de la India. Se disgregaron, unos fueron para la India y otros fueron para Europa. Entonces los teóricos, los lingüistas, dijeron ese pueblo era el pueblo indoeuropeo. Volviendo entonces, los humanos hablaban latín, que era una lengua indoeuropea, que había llegado a Italia por estas invasiones de pueblos que venían del norte. En España había un sustrato de pueblos aborígenes no americanos, sino españoles, ¿no?, que se dividían. Teníamos los celtas en el norte, que hablaban una lengua indoeuropea. De la misma manera, los celtas estaban en el norte de España, Francia, estaban inclusive en parte de lo que ahora es Alemania y en Inglaterra. En el sur, o más al sur, estaban los íberos, que no hablaban una lengua indoeuropea. En el centro se mezclaron y estaban los celtíberos, que obviamente hablaban una mezcla, y hacia el este-sureste un pueblo que llamaban de los tartesios, de los cuales todavía no se ha descifrado su lengua. Fue un pueblo muy productivo, pueblo que practicaba la minería, tenía escritura. Se han encontrado cientos de láminas de plomo escritas en tartesio, pero nunca pudo ser descifrada la lengua. De la misma manera que todavía hay lenguas o dialectos, como los dialectos cretenses, que no han sido descifrados por completo. Y en España, a su vez, había otras lenguas que eran indoeuropeas, que eran colonias griegas y colonias de un pueblo que estaba enfrente de África, que eran de los fenicios, que saben ustedes, en lo que actualmente es el Líbano, pero como eran navegantes como los griegos, tenían colonias en todo el Mediterráneo. Entonces, cuando los latinos llegan, cuando los romanos llegan, comienza todo un periodo de colonización, si quieren, volvamos a acuerdo, de lo que era la península ibérica, a la cual nunca lograron dominar por completo, porque alguna lengua, como la lengua vasca, de la cual no se sabe muy claramente cuál es su origen, permaneció fundamentalmente en zonas montañosas o zonas muy rurales. Es más, inclusive el latín se mezclaba también con esas lenguas aborígenes que tenían España, digamos, generando un latín muy hispano que en algunos términos se extendió por el resto del imperio. Incluso recuerden que España dio algunos importantes escritores latinos. Séneca era español, Juvenal era español, y dio dos grandes emperadores, ¿no?, Adriano y Trajano, los llamados emperadores españoles, ¿no?
porque habían nacido en España. Si alguno de ustedes o algunas viajó a España y fue a Sevilla, muy cerca de Sevilla, en una localidad que se llama Santiponce, hay una antigua ciudad romana que fue la ciudad donde nació Adriano. Es decir, que España fue muy importante para lo que fue el desarrollo de la lengua latina. Entonces, siglo III, siglo I antes de Cristo, ahí se produce la consolidación de la sociedad latina en España y del latín, tomando términos que eran propios de estos pueblos y muchos que permanecieron en el habla popular. Por ejemplo, en latín perro se dice can canis, que nosotros lo hemos tomado como término culto, digamos, culto. Uno dice, tengo un can, etcétera, etcétera. Pero no se sabe bien si del íbero o del vasco viene el término perro. ¿Por qué nos resulta, ya cuando uno escucha eso, ese término, y empiezo a pensar, el español tiene doble R, el latín no. ¿De dónde viene eso? Viene de las lenguas anteriores, y hay muchas palabras importantes. Guijarro, carro, arroyo, perro. Son todos términos anteriores al latín. Es decir, que estamos hablando de antes del siglo III antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando de términos que tienen 2500, 2600, 2700 años. Y cada vez que lo nombramos lo estamos actualizando. Hacia el siglo III después de Cristo, cuando ya empieza todo el proceso de destrucción del Imperio Romano, lo que se conoce como la fragmentación de la Romania, empiezan por fenómenos, pero el más importante es que se produce una gran sequía y digamos un fenómeno climático en lo que es el centro europeo y de Asia, y esos pueblos que estaban en el norte, los que comúnmente ustedes habrán estudiado como los bárbaros, se quedan sin alimento y sin comida. Entonces empiezan a presionar los límites del imperio y a penetrar. Obviamente, ya el Imperio Romano estaba desgastado. Y eso hace que los bárbaros, que hacía ya 1 o 2 siglos integraban el ejército latino y eran más extranjeros que romanos, empezaron incluso a tener más, si quieren, lealtad hacia sus propios congéneres que hacia una Roma que estaba muy lejos. Esto está comprobado arqueológicamente, ¿no? Cómo se va disolviendo, por ejemplo, en Inglaterra, en que el emperador Adriano hace construir un gran muro para separar la Inglaterra latina del norte de esos bárbaros. Hacia el siglo III ya la muralla o mole de Adriano estaba abandonada y los soldados ya se habían casado y vivían digamos, en comunidad. Es decir, que buena parte de la disolución del Imperio Romano fue pacífica. Pero ese ingreso hace que empiecen a culturizarse muchos pueblos germanos, ¿no? Y ahí es que en lo que quedaba del Imperio Romano en España, que era bastante fragmentado, cuando se fragmenta el Imperio Romano, cada región, al no tener contacto con el núcleo central, empieza a evolucionar sola. Entonces eso es lo que va a generar que la lengua más cercana al imperio, que era el italiano, quede como más cercano, y las que se van alejando se van modificando, ¿no? Entonces el español es distinto del portugués, del francés, del rumano y de otras lenguas que son también lenguas romances o que han
derivado del latín, pero que evolucionaron solas. Entonces, los visigodos, que eran bárbaros, si quieren, germanos, se instalan en España con un reino que dura más o menos desde el siglo IV al VII después de Cristo. Y ahí ingresa la lengua española, en ese latín que se hablaba, un montón de términos que son propios de lenguas germanas. Muchos de ellos tienen que ver con nuestros nombres. Fernando, Álvaro, son todos nombres germanos, no son latinos. Y sin embargo los conservamos todavía. Hacia el 711 después de Cristo se produce una batalla en el sur de España, que es la batalla de Guadalete, en que es asesinado el último rey visigodo, don Rodrigo. ¿Por quién? Por los musulmanes, que venían del norte, venían del sur. Ya habían desembarcado en España, en Gibraltar, que es un término árabe, y ahí comienzan con la conquista de la península y llegan prácticamente a conquistar toda la provincia, toda la península ibérica, casi todo. Llegaron hasta Asturias y de ahí no pasaron. Por eso es que Asturias tiene en su escudo y dice que es la región, si quieren, invencible, porque nunca llegaron los musulmanes a tomar Asturias. Durante 7 siglos los musulmanes tomaron España, que llamaron al-Andalus. Con los musulmanes ingresa a la lengua española una gran cantidad de palabras, términos, inclusive algunos sonidos, de tal manera que hoy en la actualidad se calcula que todavía sobreviven unos 4.000 términos que son árabes en la lengua española. En 1492 se da la caída del último reducto árabe, que es el reino de los nazaríes de Granada, y en el mismo año se producen 2 cosas más, que acá Marta sabe. Nebrija publica la primera gramática española y oficialmente, aunque ya estaba descubierta desde hace un montón, se descubre América y se produce el último gran hito en la historia del español. En realidad no es el último, pero que es el ingreso de todos los términos latinoamericanos o americanos en la lengua española, ¿no? Del cual tenemos montones, desde el término náhuatl más difundido en el mundo, que es chocolate, hasta huracán, hamaca, Chile, montones de términos, y en América mucho más todavía. Y muy contemporáneamente, pero esto ya es un fenómeno global, el español toma muchísimos términos del inglés, del francés, etcétera, que son los términos técnicos, y todo lo que se ha globalizado a partir de la tecnología y de los intercambios culturales. Nosotros estamos bombardeados constantemente por términos, y si no, hablen con sus nietos, sobrinos pequeños, etc., y van a ver la cantidad de términos técnicos y todo que usan, que surgen de los medios de comunicación y de una necesidad. Vuelvo, ¿cómo llamar a las cosas? ¿No? Muchas veces importamos términos porque no sabemos cómo llamarlos, porque no está en nuestra tradición. Reitero, con el tiempo y con las generaciones se van imponiendo términos. Ahora se imponen de la noche a la mañana, ¿no? Esto es, a grandes rasgos, pueden leer montones de textos sobre la historia del español, lo que ha sido la evolución de la lengua. De tal manera que el español es una lengua romance, tiene una matriz eminentemente latina, su estructura fundamental es latina, su estructura de casos, de preposiciones,
sus verbos, si yo le conjugara un verbo, el verbo amar, por ejemplo, en latín, el presente del indicativo es amamas, amat, amamus, amatis, amant. Es muy parecido. Y si conjugamos el pretérito imperfecto, amaban, amabas, amabat, amábamos, amabatis, amaban, es igual. Hay una leve diferencia, pero fíjense que esos morfemas, como lo llamamos, por ejemplo el de la primera persona del plural, amamus, que es muy parecido a nuestro amamos, es una construcción que el latín tiene desde el siglo IV, V antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando de 2500 años repitiendo el mismo verbo. O el verbo ser, sum es est. De ahí viene que, por ser el verbo sum, el verbo ser o être en francés, etc., un verbo que llama polirrizo, porque no tiene una raíz, tiene más de una, e irregular, nosotros lo hemos heredado y lo han heredado prácticamente todas las lenguas romances. Es decir, la estructura fundamental de nuestra lengua es latina, muy claramente. Después tenemos léxicamente y con algunos otros fenómenos, elementos griegos, elementos árabes, elementos germanos, obviamente el léxico americano, que es propio de la cultura de cada lengua. Yo en otros años, que ya no sé si lo volvemos a dar, le comentaba el origen de los términos que tienen que ver con los alimentos, ¿no? Y les decía, eso está emparentado directamente con la cultura. Fíjense lo que pasa con España cuando recibe las primeras papas de América, algo que no existía en Europa. ¿Cómo la llaman? ¿Papa o patata? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es similar a como las llamaban en América. ¿Qué otro la llamó patata o papa? Los ingleses, que también tenían contacto con América. Cuando llega al resto de los países, es como si yo vengo y le doy ahora una raíz y le digo, ¿cómo llaman esto? Y usted no tiene la más pálida idea de cómo llamarlo. Entonces le llegó a los franceses, ¿y cómo llamaron los franceses a la papa? Pomme de terre. ¿Qué significa? Manzana de tierra. ¿Por qué? Porque la vieron y dijeron, es una manzana, pero que está en la tierra. Y en alemán, ¿cómo se dice? Kartoffel, que es igual porque es Kart, que tiene que ver con la tierra, y Apfel, Apfel, Apple, manzana de tierra. ¿Por qué? Porque no la conocían. Cuando llegó el tomate a Italia, ¿cómo lo llamaron? Pomodoro. ¿Por qué? Porque el tomate al sol parece que fuera de oro. No sabían cómo llamarlo y la llamaron pomo, fruto de oro, doro. Y la llamaron así. Cuando las naranjas llegaron a Grecia, Grecia no conocía las naranjas, que por otro lado es un término que viene de Grecia y que nosotros heredamos de los árabes. Ese naranja, con esa aspiración, es claramente árabe, ¿no? De España pasó ¿a dónde? Pasó a Portugal, laranja, pasó a Italia, arancha. El norte, que no la conocía, tomó otra raíz, que es la raíz de orang, que generó orange, orange, etc. Los portugueses llegaron tarde, los griegos llegaron tarde. Las naranjas, ¿de dónde le venían? Las naranjas venían de Asia, que eran colonias portuguesas. ¿Cómo se dice en griego naranja? Portocalia. Algo lindo, caloso, de Portugal. ¿Tiene lo que ver con Portugal? Nada. Pero como venían de ahí, de una colonia portuguesa, la llamaron portocalias. Entonces uno dice, ¿cómo nombra la lengua las cosas? Los procesos de
nominalización. Pasa como con el té. El té tiene en chino, de acuerdo con el té sabe que es de origen asiático y fue cultivado fundamentalmente en China. En la China del sur, que es donde más contacto tenían los ingleses, lo llamaban té. Por eso es que la gran mayoría de las lenguas al té lo llaman té, salvo dos lenguas, que eran los que tenían contacto con la China del norte, el ruso y el portugués. ¿Cómo se dice té en portugués? Chá, muy bien. En ruso también, chá. Y en chino del norte, té se dice chá. Entonces, estos procesos tienen que ver con la experiencia cultural de una comunidad. Entonces, de alguna manera, nosotros cada vez que actualizamos el lenguaje, es decir, cada vez que hablamos, estamos adscribiendo a una genealogía que puede tener miles de años. Hay términos que se llaman primitivos, es decir, nosotros como emigrar podemos llegar a descomponer los términos hasta que llegamos a uno que no se descompone. Esa raíz de niger nigris, que es de negro, no se puede descomponer más porque es un primitivo. Ese primitivo puede tener miles de años. Por ejemplo, la raíz rot, que da rojo, red, etc., es un primitivo que tiene miles de años. Es imposible determinar el origen. Se hunde en la historia. Términos como cara no tiene origen, porque es tan antiguo que ya se perdió. Y de hecho es un término muy productivo, porque cara lo usamos para un montón de objetos, inclusive para el ser humano. Para decir que alguien no tiene cara. También, que es un descarado, ahí tenemos ese D, pero exacto. Bueno, creo que nos están echando, porque dijeron que nos fuéramos a las 5:15 para dejar un poco el lugar. Bueno, esta es la idea. El próximo lunes vamos a empezar muy rápidamente con lo que tiene que ver con la manera de analizar el lenguaje, por el sonido, por el significado, por todo ese tipo de cosas. Y lo que les propongo es, yo en general como temas, que los vamos desarrollando, el último año que lo vimos presencialmente tomamos los pecados capitales y las pasiones. Este año podemos ver lo que quieran, los vicios, las virtudes, lo que quieran. Siempre damos los colores, al final damos los nombres propios, y siempre con esta idea de unida y vuelta. No tanto para que ustedes tomen toda la etimología, porque si van al celular la van a tener, pero es como para que podamos reflexionar y lo que yo les digo, hacer este viaje juntas, que es con algo muy nuestro, muy personal, pero sobre el que no pensamos todos los días, ¿no? Y es interesante inclusive para empezar a pensar cómo habla el otro, ¿no? Y se lo recomiendo, escuchen a los políticos, a los que dan discursos y demás. En cualquier lengua uno dice, pero ¿qué dijo? ¿Qué no dijo? Porque eso es lo otro, ¿no? Y empezar a no ser ingenuo con el lenguaje. Por ejemplo, si yo le digo, esto es terrible, claro, dicen, no, esto no es terrible. Vos decís que es terrible. Porque las cosas son como uno las dice. Por supuesto que nosotros construimos realidad con el lenguaje, sin lugar a dudas. Pero hay formas en que, cuando uno las piensa, las escucha de otra manera, incluso aprende a interrogar, ¿no? ¿Qué sé yo? Nosotros decimos, por ejemplo, y yo hice lo que uno haría. ¿Quién es uno? ¿Qué es uno? Es un colectivo en el cual nos escondemos para no decir, a mí no me gusta
eso, justificar. Justus facere, hacer que algo sea justo. Justificar. ¿Y qué es la justicia? Alain Badiou diría, la justicia es algo que uno cuando lo piensa no sabe qué es, porque un juez no es justo, no hay magia. Pero Badiou dice, pero la injusticia sí tiene cara. Si yo veo algo puedo decir esto es justo. Pero algo justo, ¿qué es? Sin embargo, usamos el término justo, justicia, justificar, justo eso, constantemente. Bueno,